La primera mañana en nuestra casa en la playa de Puerto Vallarta se sintió como el comienzo de otra vida, después de 40 años de ahorrar, de guardar pequeños pedazos de nosotros mismos por el bien del mañana. Isidro y yo finalmente abrimos una puerta que era verdaderamente nuestra. El aire salado nos dio la bienvenida antes de que siquiera cruzáramos el umbral, fresco y puro, trayendo consigo los gritos de las gaviotas que volaban perezosamente sobre la costa. Las olas llegaban en un ritmo constante, como si el propio océano marcara el compás de nuestras respiraciones. Adentro, la casa aún olía a pintura fresca, mezclada con el suave dulzor de las vigas de cedro que habían resistido décadas de tormentas. Las tablas del piso crujían bajo mis pasos, no por fragilidad, sino con carácter, como si susurraran: he estado aquí mucho antes que tú, y seguiré aquí mucho después. Isidro cargó la última caja de libros, sus hombros encorvados pero firmes, y la dejó en un rincón con un suspiro que era mitad cansancio, mitad victoria. Caminé hacia la ventana grande de la cocina, mis manos sosteniendo una taza de café algo desgastada que trajimos de la casa vieja. A través del cristal, el océano brillaba plateado bajo la luz de la mañana. Pensé en todos los años que soñamos con esto, noches largas con cuentas apiladas en la mesa. Cuando Isidro trabajaba los fines de semana dando clases particulares, cuando yo ordenaba libros en la biblioteca, hasta que me dolían las rodillas. Siempre terminábamos esas charlas susurradas con la misma promesa algún día, y ahora, descalza sobre nuestro piso pulido, escuchando a las gaviotas sobrevolar las dunas. Ese día había llegado. Mi pecho se llenó de una paz que no había sentido en décadas. Isidro pasó a mi lado tarareando una melodía. Con una leve sonrisa de satisfacción en los labios, apoyé mi mano en el cristal frío, viendo cómo la marea subía y bajaba, constante, paciente. Por fin, habíamos alcanzado la vida por la que trabajamos, el refugio que imaginamos en susurros. Pero incluso mientras lo respiraba, no podía evitar preguntarme cuánto duraría esa paz antes de que alguien más decidiera que le pertenecía. El teléfono sonó justo cuando Isidro acomodaba sus libros en los estantes del comedor. Era un teléfono fijo beige, de esos que habíamos llevado de casa en casa a lo largo de los años, con su cable rizado siempre enredado. Le sonreí mientras lo levantaba, esperando tal vez a una vecina dándonos la bienvenida o al agente inmobiliario preguntando cómo estábamos. Alma, dijo la voz de Caridad, seca y cortante. Llegaremos mañana a las 10:15 familiares. Prepara las habitaciones. Nos quedaremos 2 semanas. Me quedé helada, con el auricular cálido contra mi oreja. Ni un hola, ni una felicitación por nuestra nueva casa, ni una pregunta de si nos venía bien. Solo órdenes, cayendo en mi mañana como piedras que se hunden en el agua. Acabamos de mudarnos, dije lentamente, esperando que tal vez suavizara el tono, que riera y dijera que era una broma. Exacto, respondió con entusiasmo. Entonces ya están instalados. No necesitan todo ese espacio solo para ustedes dos. La familia se ayuda. No, mis papás llegan en avión. Los niños quieren nadar y mi primo trae a su perro. Todo estará listo. Isidro levantó la mirada desde el otro lado de la sala, frunciendo el ceño al ver mi rostro palidecer. Dejó una pila de libros y se acercó, secándose las manos con un trapo. Tapé el auricular y susurré: es Caridad. Dice que viene, con 15 personas. Apretó los labios, no sorprendido, ni siquiera impactado, solo cansado, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Puso una mano suavemente en mi hombro, dándome apoyo. Por el teléfono, la voz de Caridad seguía ligera, casi alegre, como si no acabara de reclamar nuestra casa sin invitación. Va a ser divertido, añadió antes de colgar. Sin esperar mi respuesta, el tono de marcado zumbó en mi oído, pesado y hueco. Dejé el teléfono lentamente. La cocina de repente demasiado silenciosa. La paz de la mañana hecha añicos. Los ojos de Isidro encontraron los míos, y en ellos
Vi la pregunta formándose antes de que alguno hablara cuando la familia trata tu hogar como un hotel. ¿Qué opción tienes, ceder o resistir? Me quedé en la ventana mucho después de que la línea se cortó. El océano rodando constante como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de mí, algo se movió. Un recuerdo abriéndose como una vieja herida. El tono de Caridad no me sorprendió. Había crecido en mí durante años, un pequeño corte tras otro. Recordé el primer día de Acción de Gracias en su casa en Guadalajara. Llevé mi cazuela de camote, la que todos solían pedir, perfectamente dorada con una costra de nuez. Entré sosteniéndola caliente, envuelta en una servilleta, orgullosa de contribuir. Caridad apenas levantó la vista. «Ay», dijo sin entusiasmo, «ya no comemos cosas tan pesadas. Los niños están comiendo más sano». Se dio la vuelta y se fue. Me quedé en el pasillo con el platón en las manos, sintiéndome tonta. Nadie lo probó. Luego vino la Navidad, y elegí regalos para los nietos con cuidado: libros, rompecabezas, cosas pequeñas para encender la imaginación. Caridad los tomó en la puerta con una sonrisa tensa. «Gracias, los revisaré después. Ya tienen demasiadas cosas». Nunca vi a los niños abrirlos. Pasaron los años, y los pequeños desaires se acumularon como capas de polvo que solo yo parecía notar. Una vez me pidió llevar platos desechables a una carne asada, como si esa fuera mi única forma de ser útil. Otra vez me corrigió frente a todos, su voz afilada, sus ojos pasando por mí como si fuera ruido de fondo en mi propia familia. Incluso cuando Isidro estuvo enfermo, recuperándose de una cirugía, le mandé mensajes con actualizaciones. Semanas después, en una fiesta de cumpleaños, dijo con ligereza: «Ay, perdón, es que ahora he estado loco. Ni una visita, ni una llamada. Y mi hijo, Emiliano, no dijo nada, ni entonces, ni nunca». Su silencio se convirtió en un muro entre nosotros, más pesado que cualquier palabra. Me había convencido de soportarlo, de sonreír y seguir apareciendo, pero de pie en nuestra casa en la playa, con la orden de Caridad resonando en mis oídos. Sentí el peso de todos esos años presionándome. ¿Cuántos pequeños desaires se necesitan antes de que el silencio finalmente se rompa? Esa noche, Isidro y yo nos sentamos en la mesa del comedor, la que apenas habíamos armado el día anterior. Su superficie aún era madera cruda, los tornillos recién apretados, pero era lo bastante sólida para sostener el peso de lo que íbamos a decidir. Entre nosotros había una libreta, una pluma, y el silencio que siguió a la llamada de Caridad. Golpeé la pluma contra la página, el ritmo constante, casi tranquilizador. Isidro se recostó en su silla, observándome con esa paciencia callada que siempre había tenido. «No podemos dejar que llegue con 15 personas y trate este lugar como un hostal», dije suavemente, como si hablar más alto pudiera romper la poca calma que aún teníamos. Asintió, su cabello plateado brillando bajo la luz de la lámpara. «Entonces no lo haremos». La simplicidad de su respuesta me dio fuerza. Durante años, yo había sido la que cedía, la que disculpaba, la que tragaba palabras que se atoraban en mi garganta. Pero aquí, en nuestra casa, ceder parecía imposible. Las olas afuera rugían suavemente por las ventanas, como recordándome que los límites, como las mareas, tienen su momento para subir. Empezamos una lista. Primero, reservar una habitación en la posada junto al mar, a unos pasos de aquí, tranquila, con chimeneas en cada suite. Segundo, empacar nuestras maletas. Solo lo necesario: ropa, unos libros, la carpeta de documentos que Isidro nunca dejaba. Tercero, imprimir un contrato de renta, lo bastante formal para hacer dudar a Caridad. Si quería tratar nuestra casa como un hotel gratis, lo enfrentaría en blanco y negro. Isidro añadió una línea más a la lista y la subrayó. Una sonrisa. Me miró al hacerlo, y no pude evitar devolverle una leve sonrisa. No alzaríamos la voz, no discutiríamos frente a su tropa de familiares. Simplemente
Nos haríamos a un lado y dejaríamos que viera que esta casa no le pertenecía. Cuando terminamos, Isidro dobló el papel con cuidado y lo puso junto a la puerta. El aire en la sala se sintió diferente, entonces más ligero, más claro, como el primer soplo limpio antes de una tormenta. A la mañana siguiente, mientras cerrábamos la última maleta y la poníamos junto a la puerta, el camino afuera seguía silencioso, pero pronto no lo estaría. ¿Qué pasa cuando el silencio deja de ser sumisión y se convierte en estrategia a media mañana? La calle tranquila frente a nuestra casa en Puerto Vallarta se rompió con el crujir de llantas sobre la grava. Me quedé en la ventana de la cocina, taza en mano, viendo cómo un coche tras otro entraba al camino. Los motores zumbaban, las puertas se cerraban de golpe, las voces subían en gritos alegres que no pertenecían a esta casa. Isidro dejó su libro en la encimera, su mandíbula tensándose, pero no dijo nada. La primera en bajar fue Caridad, con el cabello recogido alto, lentes de sol en la cabeza, sosteniendo una tabla como si dirigiera un retiro corporativo. Saludó con brusquedad a los autos que la seguían, su voz alta y autoritaria. Bueno, todos, traigan sus maletas adentro. Vamos a instalarnos. Me quedé donde estaba, mientras el ruido crecía. Risas, el golpe de hieleras siendo arrastradas, niños gritando sobre el mar. Caridad lideró la carga por los escalones, empujando la puerta mosquitera sin siquiera tocar. Muy bien, anunció, sus ojos ya recorriendo las habitaciones. Los niños pueden tomar el estudio. Mis papás tendrán la recámara principal, y mi hermana con su esposo pueden quedarse cerca del baño por el bebé. Lo demás lo arreglamos sobre la marcha. Sus familiares la siguieron como un coro ensayado, dejando maletas en el piso pulido, quitándose los zapatos, reclamando rincones como si fueran suyos. Un primo pasó a mi lado en el pasillo, sonriendo cálidamente. ¡Wow! Gracias por recibirnos. Este lugar es increíble. Sus palabras dolieron, no por él, sino porque Caridad ya nos había borrado de nuestra propia historia. Isidro se movió silenciosamente a mi lado, deslizando su mano al bolsillo donde guardaba el contrato doblado. Su presencia firme me contuvo de reaccionar. Caridad se giró hacia mí con una mirada brillante y expectante. Alma, ¿dónde está la cama plegable? La vamos a necesitar para los niños. Su tono era seco, casual, como si la pregunta ya estuviera respondida. No contesté. Isidro dio un paso adelante, tranquilo como roca, y metió la mano en su bolsillo. La voz de Caridad siguió, dando instrucciones a sus primos sobre toallas y espacio en el refrigerador, hasta que Isidro puso el papel en su mano. Ella parpadeó, sorprendida, sus palabras desvaneciéndose en silencio mientras miraba el título en negritas en la página. ¿Qué pasa cuando el anfitrión decide no seguir el juego? Caridad sostuvo el papel como si estuviera escrito en un idioma que no reconocía. La sonrisa confiada que llevaba momentos antes se tambaleó. A su alrededor, el ruido de maletas cayendo al suelo y risas de niños pareció desvanecerse. La curiosidad, atrayendo miradas hacia el repentino silencio. ¿Qué es esto?, preguntó. Su tono agudo pero inseguro. Isidro estaba de pie con las manos cruzadas frente a él, su voz calmada. Un contrato de renta. La casa no está disponible para invitados no deseados. A partir de hoy, es solo nuestra. Si alguien quiere quedarse, será bajo contrato. La boca de Caridad se abrió incrédula. Pero si te dije, hicimos planes. Todos vinieron esperando. No preguntaste, dije suavemente, cortando sus palabras con una calma que hasta a mí me sorprendió. Sus mejillas se sonrojaron mientras miraba de mí a Isidro y luego al contrato. Sus familiares se movían inquietos, sus voces murmurando en baja confusión. Un primo se inclinó hacia otro y susurró. ¿Sabías de esto? Un encogimiento de hombros fue la única respuesta. Los padres de Caridad intercambiaron una mirada que llevaba más vergüenza que enojo. Uno de sus tíos habló suavemente. Caridad, ellos nos invitaron. La pregunta cayó como una piedra en el agua, causando ondas en la sala abarrotada. Los labios de Caridad se apretaron.
Claro que sí, espetó, pero su voz carecía de convicción. Isidro señaló la pila de maletas junto a la puerta, alineadas como si estuvieran listas para partir. Nos iremos pronto. Pueden considerar la casa rentada si están dispuestos a firmar. Si no, permanecerá cerrada. Vi cómo el agarre de Caridad apretaba el papel, los bordes arrugándose bajo sus dedos. Su confianza había sido reemplazada por algo más crudo: confusión, orgullo herido y un intento desesperado por control. A nuestro alrededor, el murmullo se volvió tenso. Los niños jalaban las mangas de sus padres. Los familiares se movían inquietos, algunos ya recogiendo las maletas que apenas habían dejado. Caridad dio un paso hacia mí, bajando la voz. ¿Por qué haces esto? Somos familia. Siempre estamos juntos. La miré a los ojos, firme, sin pestañear, porque esta es nuestra casa. Y hoy elegimos protegerla. La sala quedó en silencio, esperando ver qué haría cuando su control empezara a escapársele. Cuando el control se les escurre de las manos, ¿hasta dónde llegará el sentido de merecimiento para recuperarlo? Para cuando Isidro y yo nos registramos en la posada, mi celular no dejaba de vibrar. Mensaje tras mensaje. El nombre de Caridad iluminaba la pantalla como una señal implacable. Lo puse en la mesita de noche, boca abajo, pero la vibración zumbaba contra la madera, insistente. El primer mensaje de voz llegó antes de que siquiera desempacáramos. Su voz, cortante y temblorosa, llenó la habitación. No entiendo qué hiciste. Todos están confundidos. Nos pusiste en vergüenza. Los niños están molestos. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Isidro me miró, pero no respondí. No podía. Otro mensaje llegó, más corto pero más filoso. Lo necesitábamos. Tú lo sabías. Deberías haber hecho espacio. No es eso lo que hace la familia. Me senté en el borde de la cama, las manos en mi regazo. El dolor en mi pecho no era culpa. Era tristeza. Un luto por los años perdidos, por las palabras que nunca dije, por las salas donde mi voz fue ignorada. Me habían tratado como ruido de fondo tanto tiempo que el silencio se había convertido en mi único refugio. Pero aquí, en esta posada tranquila con su chimenea crepitando, mi silencio se sentía diferente. No era debilidad, no era retirada, era una elección. Isidro puso una taza de té junto a mí, su mano rozando la mía. No tienes que responder, dijo. Y sabía que tenía razón. Por primera vez, no debía una explicación ni por mis límites, ni por mi paz. Los mensajes seguían llegando, llenos de acusaciones, intentos a medias de culparme envueltos en la palabra familia. Cada uno llegaba, pero ninguno atravesaba. Me cubrí con una manta y escuché el ritmo de la lluvia contra la ventana. El ruido afuera, el ruido en mi celular. Todo se desvanecía en algo lejano. Por primera vez, mi silencio hablaba más fuerte que Caridad jamás podría. ¿Es el silencio el castigo más cruel o la forma más pura de respeto propio? A la mañana siguiente, el celular se iluminó de nuevo. Ignoré el nombre de Caridad, pero otro número parpadeó en la pantalla, uno que no reconocí. Contra mi mejor juicio contesté. Era el primo de Caridad, su voz baja e incierta. Alma, solo quería decir, no sabíamos, pensamos que nos habías invitado. Caridad dijo que todo estaba arreglado. Hubo una pausa incómoda. Perdón por llegar así. Nunca quisimos entrometernos. Cuando la línea quedó en silencio, me recosté en la silla, el peso de sus palabras calando hondo. Durante años, Caridad se había posicionado como la organizadora, la que tomaba decisiones, la voz de la familia, y todo ese tiempo me convencí de que estaba imaginando cosas, que sus desaires eran personales, pero ahora lo sabía ella. Había estado moldeando la historia, haciéndome la extraña no solo en sentimiento, sino en percepción. Los recuerdos surgieron como cicatrices reabiertas. Su risa en Navidad, cuando sugerí leerles un cuento tradicional a los nietos Ay.
Eso ya lo superaron. Nos gusta mantener las cosas modernas. La vez que usé un collar que Isidro me dio hace décadas y murmuró, encantador, pero un poco anticuado. ¿No crees? Cerraba puertas con una sonrisa, dejándome siempre afuera. Y Emiliano, mi hijo. Mi silencio había sido igualado por el suyo. Cuando ella me interrumpía, él miraba a otro lado. Cuando desechaba mis regalos, no decía nada. Su complacencia había sido una herida más profunda que cualquier palabra filosa que Caridad pudiera lanzar. Escuchar la disculpa de su primo esa mañana cambió algo en mí. Por primera vez. La verdad no era solo mía para cargar. Otros habían visto a través de ella. Aunque mi propio hijo no lo hubiera hecho, la versión de familia de Caridad no era más que control disfrazado de encanto. La validación no borró el dolor, pero lo aclaró. No estaba loca. No estaba imaginando cosas, había sido manipulada. Y ahora, el silencio que sostenía no era solo supervivencia, era resistencia. ¿Qué pasa cuando los extraños ven la verdad más claramente que tu propia sangre? Pasaron 2 días antes de que llegara un nuevo mensaje. Esta vez no de Caridad, sino de Emiliano mismo. Su nombre en la pantalla me apretó el pecho. Lo abrí lentamente, preparándome para la decepción. Mamá, lo siento. No supe de los planes de Caridad hasta la mañana en que empacó el coche. Debí llamarte en ese momento. Debí haber hablado antes. No lo hice. Lo siento. Leí las palabras 2 veces, luego una tercera. Mis ojos trazando cada línea como si pudieran cambiar si miraba lo suficiente. Isidro estaba a mi lado, su mano descansando ligeramente en mi rodilla. Al menos esta vez es su voz, dijo. Sí, su voz, no la de Caridad, no filtrada por sus planes o su tono, solo mi hijo. Y aún así, el dolor permanecía. Pensé en mis nietos, sus risas en la playa, sus manos pegajosas sosteniendo conchas que alguna vez me dieron. Los extrañaba más de lo que podía decir, pero la añoranza no podía borrar los años de silencio que habían cortado tan profundo. Por tanto tiempo, había excusado la complacencia silenciosa de Emiliano, diciéndome que estaba atrapado en medio, que su silencio era supervivencia. Pero el silencio sigue siendo una elección. Y ahora, finalmente, estaba extendiendo la mano. Tarde pero honesto, dejé el celular, mirándolo como si el peso de sus palabras permaneciera en la habitación. El respeto debía venir primero, sin él. Nada más importaba ni las visitas, ni las fiestas, ni siquiera el sonido de la risa de mis nietos. No respondí ese día. Necesitaba sentarme con su disculpa, sentir su forma en mis manos antes de decidir qué hacer con ella. ¿Puede una disculpa tardía sanar años de silencio? ¿O es demasiado poco? Demasiado tarde, 15 días después. Isidro y yo regresamos por el camino sinuoso que llevaba a nuestra casa en Puerto Vallarta. El sol se ponía, pintando el horizonte con cintas de oro y rosa. Cuando abrió la puerta, el aroma familiar del cedro y el aire marino nos envolvió. Todo estaba como lo dejamos silencioso, esperando, intacto. Desempacamos lentamente, casi con reverencia. No había prisa, ni ruido, ni invasión de voces llenando las habitaciones. Solo nosotros dos, llevando las maletas a su lugar, acomodándonos en el ritmo de una vida que nos habíamos ganado. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con mi celular en la mano, el océano zumbando suavemente afuera de la ventana. Escribí con cuidado cada palabra deliberada. Siempre eres bienvenido aquí, Emiliano, pero solo con respeto. Necesito ser tratada como persona, no como fondo. Te quiero, pero no desapareceré para mantener la paz. Mi dedo dudó un momento. Luego presioné enviar. Su respuesta llegó 1 hora después. Entiendo. Perdón por tardarme tanto en verlo. Lo haré mejor. Dejé que las palabras reposaran en la sala silenciosa. El brillo de la pantalla desvaneciéndose mientras la marea continuaba su ritmo eterno afuera. Isidro sirvió 2 tazas de té.
poniendo una a mi lado sin decir palabra. Tomé un sorbo lento, el calor anclándome. Las olas borran las huellas cada día, llevándolas de vuelta al mar, pero ninguna marea puede borrar la orilla misma. Esa, como la dignidad, permanece firme sin importar cuántas tormentas la presionen. Cuando la familia lo exige todo, ¿qué vale más su comodidad o tu dignidad